iniciar nuestra reunión. Primeramente vamos a darle las gracias a nuestro Dios por su bondad de poder estar aquí, por el deseo de su corazón de cambiar nuestra mente para poder concentrarnos en Él en medio de a lo mejor una semana dificultosa o difícil, ¿verdad? Entonces vamos a orarle, por favor. Padre, damos gracias por tu palabra, por la información que nos otorgas, porque a través de tu palabra podemos comprender que en verdad una humana debilidad nos rodea. Señor, te damos gracias por este día que tú has creado, este día donde tu pueblo se reúne para adorarte. Amado Dios, venimos juntos en unidad a honrarte, a cantar himnos, a ser expuestos a tu palabra voluntariamente. Es un día importante para nosotros, los creyentes, por cuanto se desprende de un mandamiento. Señor, obra con tu poder en cada uno de nosotros, convéncenos cuánto necesitamos concentrarnos en tu palabra y dame gracia para exponer como prioridad la importancia de conocer la doctrina, porque eso va a ser una mente saludable, un comportamiento saludable. Ayúdanos a la mente no es para creer lo que cada quien le parezca. Reforma nuestra mente a través de tu palabra. Enriquécenos con tu palabra, moldéanos con tu palabra, ayúdanos a trabajar en las áreas débiles a través de tu palabra, Señor. Gracias por la bendición que vamos a recibir, gracias por los himnos, porque las hermanas se preparan con diligencia para poderte cantar. Anima a la iglesia a cantar los himnos, a comprender la letra. Ayuda a nuestros hermanos también de otras iglesias que van a exponer tu palabra, Señor. Como dice ese pasaje, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El poder que tienes sobre nosotros, que reúnes a tu pueblo para adorarte hoy. Gracias, amado Dios, por tu grandeza en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar el himno 235, por favor. Himno 235. En medio. ¿Así va? En medio. Bueno, ok. Listo. Himno 235. Triunfante celestial.
Vamos a cantar el himno número 8. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecado, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecado, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llama con ser hechos dulces de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecado, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Amén. Esa gracia la habla muy claramente en el libro de los Efesios, en el capítulo 2. Aunque no dice gracia, pero está demostrando la existencia de la misma. Dice, y Él les dio vida a ustedes. ¿Cómo estaban? Que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. ¿De qué está hablando nuestro hermano Pablo? De la gracia que acabamos de cantar, ¿verdad? Maravillosa gracia. Vamos a cantar el himno número 150, por favor.
la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo su ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en su triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Amén. Como los signos dicen, habla del agua de la peña de Oreb y lo relaciona con Cristo mismo cuando dice: yo soy el agua de vida. ¿Por qué? Porque los creyentes no podemos vivir sin Él. Como los seres humanos biológicamente no podemos vivir sin el agua. Es indispensable y es necesario. Entonces, ¿qué viene a ser Cristo en nuestras vidas? Indispensable y necesario, ¿verdad? Vamos a cantar el himno 152, por favor. No solo es el agua de vida, Jesús es la roca. Jesús es la roca de mi salvación, Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte y gran protector. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Jesús me defiende de negra traición. Él lava las manchas de mi corazón.
vamos a hablar de la paz. Pueden tomar su lugar, por favor. Pero, haciendo un recuento, la importancia de la paz en la vida religiosa es indispensable, porque sin fe es imposible. Lo único que nos sostiene en medio de las angustias y de los problemas no es una economía estable, es la paz. Lo único que nos sostiene en medio de los problemas es la paz, la esperanza que Él genera, sus promesas de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues acompáñenme a abrir sus Biblias, las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo capítulo 2, por favor. Repito, 2 de Timoteo capítulo 2, verso del 14 al 26. Dice: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabra, la cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Verso 24. El siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Ahora va a ser más práctico. Ya hablamos, ¿verdad?, de que no todos los caminos, como dicen muchos, nos llevan a Dios, de que las doctrinas no son importantes. Eso solo lo habla nuestra falta de conocimiento. Vemos por muchos pasajes de estas epístolas, como 1 de Timoteo 1 del 19 al 20, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Fe no es confianza, fe es conocimiento. ¿Qué rechazaron los que naufragaron? El conocimiento, entre los cuales, y menciona dos personas, están Himeneo y Alejandro. Gravedad: a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La falsa enseñanza lleva a los oyentes, como dice nuestro hermano Pablo, a la ruina, pero solo la sana doctrina, como lo dije, puede restaurar a sus oyentes. La palabra de Dios siempre ha recibido ataques, todo el tiempo ha recibido ataques, y vemos ahí por parte de los fariseos, por parte del gnosticismo, por parte de muchas sectas, los griegos que solo querían conocimiento,
Había otro grupo llamado los saduceos. Cada quien tenía una cosmovisión del Evangelio. Y los saduceos decían, no hay resurrección de muertos. Cada grupo tenía una enseñanza dañina y destructiva. ¿Y qué le dice a Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. ¿Qué le encargó? Su comportamiento, su testimonio, su alma, pero al mismo nivel le encargó las doctrinas de la gracia. Ten cuidado de la doctrina. En Hechos 2:42, fíjate lo que dice la Biblia, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estamos viendo un contraste en los falsos maestros que causaban divisiones en las iglesias, o gente que les gusta estar hablando de cosas vanas y generan una fricción en una iglesia. ¿Qué dice Pablo? Recuérdales esto. Es una orden, Timoteo. Recuérdales solemnemente como algo importante, porque están delante de la presencia de Dios, Timoteo. Que no discutan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan y lleva a los oyentes a la ruina. Yo te pregunto, ¿tú has llevado a la ruina a las personas que te rodean? Porque discutes sobre palabras vanas, palabras que no tienen edificación, palabras que no tienen fundamento. Ve el contraste de los falsos maestros. Pero tú dirás, bueno, es que yo no soy maestro. Pero no solo aplica para los maestros, aplica para las personas que llevan a sus oyentes a la ruina. Sí podemos detectar esos dos grupos de personas, personas que hablan para edificar y personas que hablan para su propia ruina, intentando creer que saben de lo que están hablando y hacen discusiones sobre temas vanos que no tienen trascendencia. ¿Ve la diferencia de los verdaderos siervos de Dios, de los verdaderos obreros de Dios? Por eso les di ese pasaje, un contraste muy intenso. Y se dedicaban continuamente a las discusiones grupales. Y se dedicaban continuamente a sus argumentaciones. No, a las enseñanzas apostólicas se dedicaban, a aprender, a la comunión. Una buena doctrina es algo que yo verdaderamente he pensado para mi propia vida. Una buena doctrina te va a llevar a una buena praxis, a una buena aplicación. Una buena doctrina te lleva a una buena comunión, a tener relaciones saludables, donde no estás creando conflictos, donde no estás llevando a la ruina a tus oyentes. Y al partimiento del pan y la oración. ¿Te das cuenta de la importancia de la buena doctrina que promueve comunión, promueve unidad, promueve deliberalidad, compartir el pan? ¿Y qué promueve? Oración. En una ocasión mencionan que dos grandes hombres de fe, Jonathan Edwards y otro que tenía una doctrina muy contraria a la gracia, pero no por eso era menos santo. Creo que Edwards le dijo al otro hermano, no me acuerdo el nombre, pero le dice, ¿qué te parece si mejor vamos a ponernos de acuerdo en las cosas que estamos de acuerdo? Vamos a orar por las cosas que sí estamos de acuerdo, en vez de que tú saques, ¿cómo le decimos a la palabra de Dios? A veces la Biblia, el libro negro, ¿no? Las Sagradas Escrituras o la espada. Entonces este hombre de Dios dice, en vez de sacar nuestras espadas para estar debatiendo y contendiendo, porque no vamos a estar de acuerdo en la misma doctrina, ¿qué te parece si mejor hacemos lo que sí estamos de acuerdo? En la oración.
llevó a la ruina a los oyentes, no. Llevó a la unidad, llevó a un espíritu de unidad, ¿verdad? Se dedicaron continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, comunión, al compartimiento del pan y a la oración. ¿Sabes lo que hacen las sectas? Dividen. Las malas enseñanzas dividen. Las malas enseñanzas lastiman a los congregantes. ¿De dónde vienen las disciplinas injustas de las malas enseñanzas? Trae un trastorno completo a una iglesia, una mala enseñanza. Así que, segunda de Tesalonicenses 2:15, así que, hermanos, estad firmes, y fíjate lo que dice el apóstol Pablo, y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra o ya por carta nuestra. ¿Dónde estaba demandando Pablo la firmeza? ¿Dónde estaba demandando Pablo que los oyentes conservaran las doctrinas apostólicas? A través de las enseñanzas, ya sea de palabra o ya sea por carta. Voy a hacer ahora un pequeño contraste de lo que ocasiona una mala doctrina. Segunda de Timoteo 2:18. Dice Pablo, ya que ya se han desviado, ¿de qué? De la verdad. Oye, ¿podemos estar en una iglesia y estar extraviados de la verdad? Aquí está la evidencia. Se han desviado de la verdad. ¿Y sabes cómo nos dimos cuenta? Que esta carta se leyó en la iglesia de los Efesios. Y se presupone que dentro de la iglesia de los Efesios había creyentes. ¿Y tú pudieras creer que esos creyentes se habían desviado de la verdad? Ellos no se habían enterado, pero ya se habían desviado de la verdad. ¿Cómo una falsa enseñanza corrompe a los demás miembros? Este versículo es muy importante. Ya se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Fe no es confianza, es conocimiento. Trastornando la confianza o el conocimiento de algunos. La resurrección de los muertos no se había dado. No se había dado. Y algunos empezaron a introducir esta falsa doctrina en la iglesia. Y muchos tesalonicenses estaban tristes. ¿Qué va a pasar con los que ya están muertos? Ya se resucitó. Ya Jesús ya resucitó a sus muertos en Cristo. Cuando vamos a morir, si ya se efectuó la resurrección, ya no tenemos esperanza con Él. Imagínate la gravedad de la enseñanza que estaban introduciendo. Si ya se ejecutó la resurrección, ya no vamos a resucitar con Cristo, porque la resurrección ya se dio. No está hablando de la resurrección, de la muerte de Cristo y su levantamiento y su resurrección. Está hablando de la resurrección de los muertos. Nos dice un texto en Apocalipsis y Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, algunos introdujeron una falsa enseñanza. Pues ya no hay por qué luchar. Ya no vamos a resucitar. Eso ya sucedió. Imagínate la conmoción que causó en la iglesia. Si esa es la esperanza del cristiano, morir para resucitar con Cristo. Ya se había efectuado esa resurrección. Esa falsa creencia negaba la futura resurrección corporal de los creyentes. En cambio, afirmaba que una resurrección espiritual, fíjate lo que introdujeron, una resurrección espiritual en la conversión era la suma total de la resurrección del cristiano. Repito, la futura resurrección corporal de los creyentes la sustituyeron por una doctrina falsa. ¿Qué afirmaba la doctrina falsa? Que una resurrección espiritual en la conversión era la suma total de la resurrección del cristiano. Y los cuerpos glorificados y el reino que nos espera con Cristo cuando venga en su segunda venida. ¿Dónde quedó todo eso? Esa es la verdadera esperanza del cristiano, no solo la muerte.
sino la resurrección con un cuerpo glorificado. Estamos viendo lo que hace una falsa enseñanza cuando se disemina en una iglesia. Una pseudo doctrina injusta comentaban que ya se había efectuado la resurrección. Ya no hay esperanza, señores. Ya Cristo ya resucitó a los muertos. Vale, se acaba todo. Primera de Corintios 15:12. Ahora bien, fíjate lo que Pablo astutamente predica. Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, y hace una pregunta, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, vemos la gravedad de estas herejías que causaban confusión, arruinaban el conocimiento de los creyentes, arruinaban la esperanza de los creyentes. Palabras vacías que conducen a la ruina, que conducen más y más a la impiedad. ¿Qué dice Pablo? Que se extenderá como gangrena. Y menciona a varios personajes, Himeneo, Fileto, que trastornaban el conocimiento de algunos. Esos se dejaban arrastrar. Hoy en día también hay grupos que trastornan el conocimiento de la doctrina. Al confiar en las Escrituras, confiamos en Cristo, en su obra, confiamos en la veracidad de sus testimonios, confiamos fielmente en toda su palabra, confiamos en su salvación gloriosa por gracia. ¿Cuántos creyentes que están en grupos que se llaman iglesias, pero realmente son sectas, y que lo único que promueven, hacen a un lado la cruz de Cristo y dicen, esfuérzate, hermano? Esfuérzate, amigo, para que Dios te salve. Deja de hacer lo malo. Deja de ver tele. Ya no te emborraches, ya no engañes a tu esposa. Esas iglesias pseudo cristianas que están promoviendo las obras, eso sucede hoy en día. En vez de llamar a las personas al arrepentimiento y fe en Cristo, promueven como catolicismo romano del primer siglo las obras. Pórtate bien, para que Dios te salve. Y ahí está la gente luchando con sus pecados, intentando portarse bien para agradar a Dios a través de sus actos. Dice el Antiguo Testamento que sus actos son y sus obras son como trapos de inmundicia, como toallas sanitarias de una mujer. ¿Qué podemos hacer sin Cristo para poder agradar a Dios? Nada, es gracia. Hoy en día tenemos que luchar con otras falsas enseñanzas también. Confiamos en la preservación, confiamos en la esperanza eterna, inamovible de la palabra de Dios y de Dios mismo, a través de preservar una doctrina sana y nutritiva, una doctrina que restaura y nos libra del extravío, del engaño. Una mala enseñanza promueve que nos centremos en el hombre. Pórtate bien. Continúa portándote bien siempre para que no pierdas tu salvación. ¿Cómo se ve esa enseñanza? Si tú dejas de portarte bien, vas a perder tu salvación. Si tú dejas de portarte bien y de hacer buenas obras, Dios va a venir y va a quitarte tu salvación. Y esas doctrinas están concentradas en el hombre, no en Dios mismo. Pablo dice, tú guardarás mi depósito. Te lo he dicho, traducido depósito en griego es alma. Pablo no estaba haciendo obras para que Dios no le quitara la salvación. Pablo estaba haciendo obras para demostrar la fe que tenía en Cristo y la confianza que tenía en su palabra. Las personas que piensan que se acercan a Dios, otra falsa doctrina. Las personas que piensan que se acercan a Dios, ellos están pensando que en algún momento ellos tomaron una decisión. Y ellos están centrados en esa pequeña bondad que tienen. Es que yo me acerqué a Dios. No. Juan 14:6. Tenemos que tener cuidado de esas falsas herejías.
no hubiéramos podido interesarnos en el Cristo si Él mismo no se hubiera interesado primero por nosotros. Vamos a ver qué dice Juan 14:6. Ese sí me interesa que lo busquen ustedes. Juan 14:6. Dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo podemos creer en doctrinas erróneas que la gente cuando tiene una necesidad, un conflicto, va y busca a Dios? Entonces el hombre está hablando de su propia bondad. Yo busqué a Dios. No, Él me buscó a mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántas doctrinas erróneas hoy hay en día que la gente no las discierne? La gente las cree, la gente las abraza. Una mala doctrina, cuando encontramos una persona que no es creyente y tiene muchos problemas y te empieza a contar sus problemas matrimoniales, económicos, con la familia, ¿qué le dices? Acércate a Dios para que cambie tus problemas. Acércate a Dios para que te dé fuerzas. Eso es una terrible doctrina que no existe en la Biblia. Tenemos que promover la reconciliación entre Dios y los hombres. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Mi mano no se ha cortado para salvar. Pero, aquí hay un problemita en el pero vuestros pecados han hecho una división entre Dios y los hombres, y he ocultado mi oído para no oír. Lo primero que necesita una persona antes de ser aconsejada es que se arrepienta, que el origen de los problemas es el pecado, no es la sociedad, no son los hijos. El origen de los problemas es el pecado. Eso es algo que la psicología nunca va a entender, ni la psiquiatría. Ellos tienen causas externas al propio hombre. Es que la sociedad está corrompida. ¿Y quién la corrompe? El propio hombre. Mientras tú no te acercas a la sociedad, no te va a corromper. Pero ellos no entienden que la propia corrupción está dentro de nosotros mismos. Y cuando dan consejería, ellos no lo hacen de una manera, hay tres maneras, perdón, se me fue la palabra. La manera cognitiva, que lo hablamos en la mañana, la manera física y la manera espiritual. Ellos solo están atendiendo las consecuencias, los síntomas, como la parte física y la parte emocional, pero no toman en cuenta la parte espiritual, que tenemos un espíritu. Todas esas doctrinas producen un problema en una iglesia. Yo busqué a Dios cuando estaba muy cansado, muy perturbado. No. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Qué hace Jesús? Nos arrastra al Padre. Nosotros no hubiéramos querido acercarnos a Cristo por nuestras propias obras, no por decisiones humanas. Nos acercamos al Padre por la sangre gloriosa de nuestro Señor y gran Salvador. Esa bendita cruz nos transformó, nos dio una bendita esperanza. Y qué gran esperanza tenemos en Cristo. Vamos a ver cómo interactúan los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes no van a causar división. Los verdaderos creyentes, cuando los escuches, no te van a llevar a la ruina, no te van a confundir, no te van a decir lo que piensan de una doctrina, te van a decir lo que el autor quiso decir con esa doctrina. Vamos a ver hombres con una comprensión bien clara y establecida. Hechos 17, del 11 al 13, lo leo. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra, ¿qué dice? Con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras. ¿Cuál era el propósito de que ellos escudriñaran las Escrituras? Para ver si estas cosas eran así.
Si comprendemos la diferencia del espíritu de una persona que no es un falso maestro, hay aquí como aplicación pronta. ¿Cómo podemos ver estas personas que tenemos que tener cuidado con lo que piensan de la palabra de Dios? Una, porque se vuelven conflictivos. Dos, porque les gusta hacer, ¿verdad? En vez de edificar, les gusta crear conflictos. Ellos creen que su punto de vista debe de ser aceptable. Tres, cuando te encuentras una persona, a lo mejor de otra denominación, y empiezan a platicar cómo te ha ido, dónde vas, dónde te congregas, y les empiezas a expresar o a externar que tú crees en la gracia, ellos te van a decir, cuidado, eso no es una buena doctrina. No me digas que tú estás con los salvos siempre salvos. Y yo apelo a su razonamiento y digo, ¿por qué defiendes lo que te enseñaron y a ti no te consta? ¿Cómo sabes que el que no está en una secta eres tú? ¿Ya has estudiado ese tema para que me vengas a decir a mí, ten cuidado? Y nos damos cuenta que esas personas, cuando tú prestas tus oídos, solo te van a llevar a la ruina. Los de Tesalónica no hacían un alboroto, no generaban un conflicto en una mesa. Cuando Pablo estaba disertando, exponiendo el Evangelio, los hombres de Dios se callan, escuchan. ¿Y qué dice la Biblia? Reciben la palabra, pero no se quedan ahí. Van a estudiar diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran de esa manera. ¿Cuántas veces las personas les encanta primero discutir, hacer un caos, te llevan a la ruina si los escuchas y luego les preguntas, ¿ya has estudiado esa doctrina? ¿Ya has estudiado esos pasajes, hermano? Y vergonzosamente dicen, no. Entonces, ¿por qué defiendes lo que no estudias? Vemos una terquedad y la ignorancia. Esas personas tienes que tener cuidado porque te van a llevar a la ruina. Pablo no está exagerando, es como una gangrena, la mala doctrina. Escuchas poco a poco y al rato te van a apartar de la buena predicación, de la buena exposición de la palabra de Dios. Pero es tu responsabilidad si permites que te lleven a la ruina. Primera de Tesalonicenses 1:5-21. El mismo Pablo da una solución para que no seamos movidos de nuestra manera de pensar y abracemos la doctrina. Dice, antes bien, ¿antes que qué? Antes que discutas, antes que lleves a los oyentes a la ruina, examínalo todo cuidadosamente. Retén lo bueno. ¿Sabes qué hacen los falsos maestros? No aceptan lo que les dices. ¿Cuántas veces podemos ver a fariseos que eran maestros de la ley encontrarse con el verdadero maestro de la ley, con Jesús? En ese encuentro tan famoso que todos conocen, o todos los creyentes de Nicodemo, que le dice Jesús, siendo tú maestro de la ley, ¿no sabes? ¿Es en serio? ¿Es en serio que tú les enseñas a otros cuando ni tú mismo entiendes la interpretación correcta de lo que crees que estás enseñando? Ese tipo de maestros llevan a la ruina a sus oyentes. Porque ¿qué promovían? Las obras. ¿Qué promovían? La apariencia externa. ¿Qué promovían? La hipocresía. ¿Qué promovían? Las motivaciones pecaminosas. Oraban en las esquinas, no para adorar a Dios, para ser vistos por los demás. Oh, qué bonito ora el hermano, pero tiene un terrible testimonio. Una buena doctrina nos va a llevar a edificar nuestras vidas. Tenemos que ser hermanos como los de Berea. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente y tenemos que aprender a retener lo bueno. Pablo pide a Timoteo que se apresure y que halle prontitud en presencia de Dios y que se presente aprobado. Hermano, hermana, yo te preguntaría, ¿tú te puedes presentar a Dios aprobado? Y Pablo en este pasaje no está hablando del testimonio en este momento.
Fíjate lo que dice el verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no tiene de qué avergonzarse? Nos lo explica. Porque maneja con precisión la palabra de verdad. Supongamos que todos conocemos el oficio de carpintería, ¿verdad? Y si sabías que si cortas la madera 2 centímetros a cualquier lado, izquierda o derecha, el mueble no te va a quedar o no va a cerrar la puerta. También donde hay una precisión, pero extremadamente precisa, por el pleonasmo, trabajé en una tornería donde hacen moldes de madera para crear plástico, ¿no? Allá no te podrías pasar por 2 milímetros, porque el molde iba a imprimir mal. Usabas una medida que es muy especial, se llama calibrador Vernier, y no podías pasarte 2 milímetros porque ibas a echar a perder el molde, y tenían que hacer otro molde. Imagínate toda la elaboración para coger un pedazo de acero, así, cuadrado, en bruto, y empezar a tornearlo para darle la forma de, ejemplo, los peines que tiene la cacha de plástico, ¿no? Los hacíamos en ese lugar. 2 milímetros no te podías pasar, echabas a perder el molde. Podías estar un mes trabajando y echabas a perder ese molde por 2 milímetros. Imagínate un cirujano que va a hacer una cirugía plástica o que va a extirpar el apéndice. No puede cortar donde no debe, no puede cortar donde mejor le parece. Tiene que haber cortes, no puede meter el bisturí como va y enterrarlo porque se lleva el hígado. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Cortes con precisión, cortes con exactitud la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la traces bien. Yo te pregunto, hermano, ¿tú te puedes presentar delante de Dios aprobado? Como un obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Por qué no se avergüenza? Porque no solo conoce la palabra, la traza, la expone con precisión. Y para eso tienes que estudiar. Una persona que no estudia las Sagradas Escrituras no puede tener un buen oído doctrinal. Vuelvo y repito. Una persona que no estudia las Sagradas Escrituras no puede tener un buen oído doctrinalmente hablando. Hermano, ¿dónde dice eso? Pablo nos pone el ejemplo del mar y dice que vas a ser arrastrado como las olas del mar. Ah, yo estoy de acuerdo en eso. Oye, hermano, también eso, yo también creo en eso. Ya has estudiado. Ya has estudiado lo que estás afirmando. ¿O te suena bien? Conocí a una hermana en Cristo que cada que abría el internet, todo le parecía bien. Todas las malas doctrinas le parecían bien. ¡Uy, qué buena onda! ¡Qué bien predican! Puras herejías. Ella no tenía un oído entrenado. Y eso es una lástima. La gente, como dice la Biblia, acaba en la ruina. Acaban desviándose de la verdad. Acaban apostatando en muchos de los casos porque no conocieron la palabra de Dios correctamente. Y ese es un problema. Esto es crucial para Pablo, para contrarrestar los efectos desastrosos, ¿verdad?, de las malas enseñanzas. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer la doctrina de los apóstoles. Ya se me movió esto. Y te hago la misma pregunta, hermano. ¿Tú te presentas delante de Dios aprobado o reprobado? Porque si eres un lector, vas a estar reprobado. No puedes presentarte aprobado si no pasas tiempo estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo vas a discernir con tu oído una doctrina mala de una doctrina buena si no conoces la doctrina verdadera? ¿Cómo no vas a llevar a otros al error
si no te esfuerzas en pasar tiempo en la palabra de Dios para conocerla? ¿Cómo? Si vas a una iglesia y predican algo incorrecto, ¿cómo te vas a dar cuenta? Vas a ser arrastrado como en las olas del mar, como dice Pablo. Para trazar bien, Pablo se refiere a alguien con un oficio, donde tiene una responsabilidad de hacer el corte preciso. No es donde sea. Una buena doctrina te va a llevar a una restauración, a tener una vida saludable. Una mala doctrina va a producir una vida defectuosa. ¿Qué dice Pablo acerca también de esto? Habla de la gangrena, menciona a Himeneo y a Fileto, y nos dice: se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Pero fíjate cómo contrarresta Pablo con algo muy importante. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sólido fundamento de Dios? Una iglesia saludable, una iglesia con buena doctrina. El sólido fundamento de Dios permanece firme. Una iglesia saludable no va a permear su doctrina, porque retiene lo bueno, porque escudriña las sagradas escrituras. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Una buena doctrina te va a motivar a que te apartes de la iniquidad. ¿Quién? Todo el que invoca el nombre del Señor. Como comprendemos que el nombre de Dios es santo, debes renunciar a toda clase de maldad. El propósito de limpiarte es para que seas un vaso de honra. Pablo dice, en una casa hay varios utensilios, ¿no? Pero dice en una casa grande. No solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Conclusión: si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Pablo, ¿de qué hablas? En una iglesia hay personas que son útiles y otras que son inútiles. No está hablando de la posición de las personas o de liderazgo. Unos son de oro, unos son de plata, ¿no? Unos son de otros metales, pero son importantes porque son útiles. ¿Por qué son útiles? Porque se están limpiando continuamente de la inmundicia. ¿Qué pasa con las personas que no se limpian de la inmundicia de sus pecados? Está diciendo Pablo, esas personas no son útiles. Esas personas son para deshonra. No son beneficiosas en una iglesia. No están preparados para toda buena obra, porque no tienen un buen testimonio, porque no se están limpiando de sus pecados. ¿Para qué los va a usar el Señor? Imagínate que predicamos aquí los sábados en San Andrés, ¿no? Y que alguien te conozca y le prediques el Evangelio. ¿Qué crees que piense de ti? Si tienes un buen testimonio, él va a ser persuadido y va a decir, ok, me está hablando de algo correcto porque él lo está viviendo, yo lo conozco, o la conocía como era, ahora es diferente. Y si no tienes un buen testimonio, ¿vas a poder ser un vaso de honra o de deshonra? Santificado, útil para el Señor. Hermanos, una persona que no está trabajando con sus pecados, una persona que no se está limpiando, no va a poder ser una persona útil. Va a parecer más una persona inútil. Va a parecer una persona inútil. Y no vas a estar preparado. Eso es una orden. Debes estar preparado para toda buena obra. Imagínate si tienes una cuchara en tu casa y la cuchara siempre está sucia. ¿Tú podrías decir que esa cuchara es útil? No,
porque no la puedes ocupar para algo limpio, para un buen uso, porque está sucia. Pero la cuchara, si tuviera una decisión propia, dijera: yo me quiero limpiar, simple y sencillamente, entonces no te utilizo. Tú no vas a agarrar una cuchara que está sucia para moverle a un alimento que acabas de crear, ¿verdad? Y darle vueltas. Necesitas un instrumento limpio. ¿Qué está diciendo Dios? Si no estás limpio, ¿cómo te voy a poder usar? No vas a estar preparado para toda buena obra. No está diciendo que, le decía en la mañana una hermana, no está diciendo que el pastor vale más que el que limpia las sillas. Está diciendo que los dos son útiles, son utensilios importantes. Pero ¿cuál es el punto del autor? No está resaltando la posición de liderazgo, está resaltando la limpieza, está resaltando la pureza. Porque una persona pura va a ser muy útil. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? De la contaminación del pecado. ¿Quién se debe de limpiar de estas cosas? El que invoca el nombre del Señor. El que invoca el nombre del Señor. ¿Para qué nos debemos de limpiar? Para que seamos vasos honrosos y el Señor nos pueda ocupar. Ahorita se me vino a la mente una de las grandes herejías donde estaba Mari en su antigua iglesia. Decía que Dios no iba a ocupar vasos sucios, pero eso lo decían en cuanto a la salvación. Decían: ustedes no los puede Dios usar hasta que no sean limpios. ¿Cómo un incrédulo se puede limpiar? O sea, tienen que ser vasos limpios para que Dios los use. Sí, estoy de acuerdo, pero no cuando somos inconversos. Ellos demandaban las obras, el buen comportamiento exterior y moral, para que Dios entonces te pueda usar. Eso es una pseudo doctrina, eso es una mala comprensión de la palabra. Dios te va a salvar, como dice Santiago: muéstrame tu fe por obras. Te va a salvar y después vienen las obras. ¿Y en qué tenemos que trabajar? En limpiar nuestro propio corazón. ¿Qué es una mala enseñanza? Hay personas, como los fariseos, que estaban solo fijándose en los pecados de los demás. Imagínate que en una casa hay varios utensilios, lo que dice Pablo. Tenemos cucharas en una casa, tenemos vasos, tenemos jarras, tenemos platos, tenemos ollas. Imagínate que todos esos utensilios tuvieran vida. Imagínate que las cucharas se pusieran de acuerdo para estar juzgando a los vasos y a los platos y observando. Tú estás un poco sucio, tú tienes un pedo aquí, a ti no te lavaron bien, que le digan al vaso. Y todos juntos se van a poner de acuerdo para voltear a ver las cucharas. ¿Y ustedes cuándo se van a limpiar? ¿Ustedes cuándo se van a fijar en sus propios pecados? Eso es una mala enseñanza, sí. Esa es una mala comprensión, sí. Las personas que están fijándose en los pecados de los demás son las personas que hay graves peligro. Una, no vas a crecer, y si continúas así, muy seguramente no eres cristiano. ¿Por qué? Porque los fariseos solo se estaban fijando en los pecados de los demás. Y te lo puedo demostrar. Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Hasta eso les molesta. Jesús, ¿por qué tus discípulos se llevan la camilla si es día de reposo? Jesús, ¿por qué tus discípulos frotan las espigas? El que tiene un espíritu fariseo, lejos de que seas una buena compañía, te vuelves un dolor de cabeza. ¿Quieres ser un utensilio limpio? Santifícate tú. Y deja de estar observando a los demás, qué no hacen y qué hacen. Porque esto está hablando Pablo. No dijo: cucharas, ustedes hoy van a tener el privilegio de juzgar a los demás, a los vasos, a los platos. No. El buen juez por su casa empieza. Debemos estar, hermanos, preparados para toda buena obra.
huye de las pasiones juveniles. Y no habla de pornella o de pornografía. Está hablando de los malos deseos o las intenciones del corazón. Huye de las pasiones juveniles, de aquellos deseos que te quieren gobernar. Sustitúyelos por la justicia, la fe, el amor y la paz. Tú los sustituyes, tus pasiones y tus deseos, por la rectitud. ¿De quién habla? ¿De la rectitud de los demás o tu propia rectitud? ¿Tú estás buscando esa propia rectitud para tu propia vida o solo estás juzgando lo que no hacen los demás? Porque si solo estás juzgando lo que no hacen los demás, ¿cuándo te vas a dedicar a ti? ¿Cómo resolvió eso Jesús en un versículo muy fuerte? Hipócrita, quita la viga de tu ojo para que después puedas ayudar a sacar una astillita pequeña en el ojo de tu hermano. Aquellas personas que les encanta estar observando a los demás, ¿no te observas a ti mismo? Pablo dijo, tú que dices que no se cometa idolatría, ¿cometes sacrilegio? Tú que dices que no se debe de robar, hurtas. Debemos de dar estas evidencias de rectitud, de fe, de amor y de paz. ¿Por qué? Porque son las evidencias de un obrero aprobado. Son las evidencias de un obrero aprobado. Me voy a dar otros 5 minutitos más. ¿Qué debe de hacer el siervo del Señor? Evitar discusiones necias. No se enrede en palabras vacías que solo destruyen. Se aparta de la palabrería profana que contamina y socava la fe. Hay otro punto importante que cabe mencionar aquí, aunque Pablo no lo dice. En un mundo lleno de diversas opiniones, porque cada persona o cada mente es un mundo, el siervo de Dios no entra en debates estériles. No entra en debates estériles. Ahí tenemos a los cristianos discutiendo con otros cristianos que si el PRI es mejor que el PAN y el PRD. ¿De verdad? ¿Cuánto desperdicio de tiempo para generar fricciones sobre cosas que no somos expertos en política? Y luego se acaloran, peor. Y luego salen las pasiones. Huye pues de las pasiones juveniles. Juveniles no es de los jóvenes nada más. ¿Por qué interactuamos en discusiones que si Ford es mejor que Volkswagen y te pones a hacer una discusión por ello? El siervo de Dios no entra en debates estériles, ni se deja arrastrar por doctrinas, ni se deja arrastrar por modas. Su meta es ganar argumentos, no perder el oído de las personas. El siervo de Dios, en contraste, maneja bien la palabra de verdad. Se esfuerza en ser aprobado delante de Dios, usando bien la palabra de Dios. Vive firme en la verdad y se aparta del pecado. Déjame decirte que en el ministerio fiel no depende un cristiano, un pastor del carisma, sino de una vida de estudio serio de la palabra y de la obediencia práctica. Pero eso también involucra a los hombres y mujeres fieles de Dios. El siervo aprobado se sigue purificando para ser útil, más útil. Como utensilio de honra se limpia de lo vil para estar disponible para el Señor. ¿Tú te dedicas a eso? Seas hermano o hermana, sin género. ¿Te dedicas a limpiarte de la contaminación de tu propio corazón? ¿O a qué te dedicas? ¿A la crítica
¿A qué te dedicas? Dios no usa cualquier vida, usa vidas limpias. La pureza, hermano, no es una opción. La pureza no es una opción, no es una elección. Es esencial, es un distintivo de lo que Pablo dice a Timoteo. Tú no persigas las falsas palabrerías, no te involucres en debates, en genealogías, que ya lo dije primero de Timoteo 1. No te involucres en esas genealogías que no acarrean edificación, llevan a la ruina a sus oyentes. Involúcrate en presentarte a Dios aprobado. Involúcrate en la justicia, ser reconocido por la fe, por el amor y por la esperanza, con los que de corazón limpio. Fíjate cómo cierra este pasaje. Con los que de corazón limpio invocan a Dios. ¿Eres una de esas personas que de corazón limpio invoca a Dios? Hermano, ¿te estás purificando de tus viejos vicios? Voy a mencionar varios versículos para darle la fuerza a nuestro pasaje. Voy a ir rapidísimo. Mira, 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Tesalonicenses 1:3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, de nuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:17. De manera que Cristo more por fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. 1 Tesalonicenses 5:8. Pero puesto que vosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de fe y del amor y por el yelmo de la esperanza de la salvación. Colosenses 1:4. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para todos los santos. Vemos cómo Pablo termina el capítulo 2. Tú eres reconocido, hermano, hermana, por estas virtudes, o por qué eres reconocido. Ahí viene el que genera contiendas, ahí viene el hermano Grinch, ahí viene la hermana Angustias, la hermana Amargada. Tú estás siguiendo, porque cuando dice sigue, no quiero ser irrespetuoso, hermano, pero cuando dice sigue no te está preguntando si te parece. Dios le mandó a Pablo, le ordenó que pusiera esa palabra en ese sentido. Es un imperativo, es una orden, es un mandamiento. Sigue la justicia. O sea, no es que hoy amanezcas muy injusto y mañana quieras ir por la justicia. Está hablando de un estilo de vida, ¿no? Es como decir, sigue perseverando. ¿Por qué? Porque estás continuando, sigue permaneciendo, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Sigue la justicia, o sea, continúa en ella. Sigue el amor. Promuévelo. Sigue la paz. ¿Con quién? ¿Con cualquier hermano? ¿Con los que invocan al Señor? Entonces, ¿con cualquier hermano, Pablo? No, con un corazón puro. Con un corazón puro. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, que no le gusta estar discutiendo, sino amable para con todos. No solo los que le caen bien, los que le cuestan más trabajo, ¿verdad? Qué fácil es interactuar con aquellas personas que nos caen bien. No hay ningún problema. Les puedo perdonar con tanta facilidad. Qué difícil es interactuar y no perder la amabilidad para con todos los que me cuestan trabajo. ¿Qué pasa cuando una persona es amable con los que le caen bien? Es amable con los que no trae atravesados en la garganta, pero con las personas que te cuestan trabajo pierde la amabilidad. ¿Qué está diciendo Pablo? El siervo del Señor
No debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Una vez le dijo un hermano, es que solo los pastores tienen que enseñar. No, ese es un error doctrinal de la mente de alguien que no comprendió lo que Pablo demanda. Debe de ser apto, debe de ser preparado para enseñar. Sufrido, debe de reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. ¿Te das cuenta las características de ser un buen siervo del Señor? Yo te pregunto, ¿tú eres un buen siervo del Señor? ¿Eres apto para enseñar? ¿Eres amable? ¿Te conocen porque eres amoroso, amorosa? ¿Te conocen porque vives dentro de la paz? Porque son frutos del Espíritu. ¿O vives en el caos? Esto es lo que Pablo le demandó a Timoteo. ¿Quieres ser un buen siervo del Señor, un buen obrero? Dedícate a crecer en la justicia, en el amor y en la paz. Y límpiate con los que de corazón limpio invocan al Señor, para que seas un vaso de barro, un vaso apto, un vaso limpio. No importa el ministerio que tengas, debes de ser útil.